Buses, corredores, coasters o el metropolitano. Cada día miles de peruanos se suben a uno con un mismo objetivo: llegar a su destino. Con el tiempo, estos viajes se volvieron rutina en Lima, donde 8 de cada 10 personas dependen de ellos para moverse, porque al final, la ciudad nunca se detiene. Aunque algunos de estos medios forman parte del sistema formal de transporte, como el metropolitano o los corredores complementarios, otros nacen fuera de él. Los colectivos, aquellas opciones informales que, aún sin regulación, se han convertido en parte del día a día de miles de limeños. A pesar de la gran demanda, la realidad de muchos usuarios es diferente. Buses desgastados, mantenimiento tardío y una flota que sigue operando más allá de su vida útil. ¿Cuál es el estado actual del transporte público en Lima? Primero, regresemos unos años atrás. Corría el año 2010 cuando el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, inauguró el Metropolitano un 28 de julio, por un precio aproximado de $300 millones. Hoy, 16 años después, se ha convertido en uno de los sistemas de transporte masivos más importantes de la capital, movilizando, según estimaciones de la ATU, a más de 480.000 pasajeros al día solo en el último trimestre del año pasado. Para contextualizar la situación tan complicada que pasa el Metropolitano, debemos entender lo establecido según los contratos originales de concesión. En primer lugar, los buses actuales de este transporte ya han superado su vida útil de 12 años, acumulando más de 1 millón de kilómetros recorridos, cláusulas que determinaban la renovación total de la flota. Entonces, ¿por qué aún no hay un cambio de unidades? Según se estipula, los 12 años o el millón de kilómetros correrían cuando se entregara toda la infraestructura a la concesionaria, es decir, acabando la línea troncal hasta Caraballo, que correspondía al plan original. Entre comillas, el contrato no corre porque, entre comillas, también la vía no ha sido concluida, lo cual es irracional con la cantidad de pasajeros que se movilizan y con el negocio que es. Habían además en el contrato aspectos vinculados a los montos de reinversión, en el tema de renovación de motores, debería ser el tema de ampliación de flota, que no se han cumplido justamente por esas falencias y motivos. La renovación de la flota inicial debió concretarse, a más tardar, en 2022, según los límites que se daban en el contrato firmado en el año 2008. Sin embargo, 4 años después, se ha firmado otro contrato para la modernización, el cual contempla un proceso de evaluación de al menos 150 días, lo que se traduce en que el cambio de buses no se dará, como mínimo, durante este año. Según informes del ATU, se realizan trabajos de horario nocturno de manera periódica, lo que los documentos oficiales llaman como mantenimiento preventivo. Sin embargo, este tipo de intervenciones son de tipo correctivo, es decir, solo se actúa si el sistema falla, sin abordar de forma integral la reforma de un sistema que actualmente se encuentra colapsado. Yo creo que el tema principal es el sistema integrado de transporte. Esa visión integral es súper clave. Y en esa visión integral yo desarrollo. El metropolitano es clave, sí. Tiene que potenciarse, sí. Habría que mejorar alguna parte de sus rutas. Debería seguir creciendo y ampliándose. Y no tendría que estar sujeto a eso, a que la concesión está vigente o no. Tendría que renovarse la flota y tendría que modificarse alguna de las rutas que podrían ser mejores. Lejos de los carriles exclusivos y las estaciones controladas, el ritmo de la ciudad cambia. Motores que vibran de más, claxones abrumadores y asientos que han visto mejores días son algunas de las características de los buses de rutas convencionales. Empresas como Bipusa, Etusa o Etuchisa, conocida popularmente como los chinos, son algunas de las compañías que ofrecen recorridos que conectan toda la ciudad. Sin embargo, los vehículos que aún circulan no son los óptimos. Desde marcas de los años 90, como lo son Asia o Hyundai Buscar, hasta coasters informales que pueden llevar poco más de 8 personas. Según Lima Como Vamos, cerca de la mitad de la flota de transporte público convencional en Lima tiene 21 o más años de antigüedad y únicamente el 4% pertenece a esta década. Frente a este panorama, durante el gobierno de Dina Boluarte, el MTC emitió una resolución ministerial que ampliaba el permiso de circulación de vehículos con más de 20 años de antigüedad, lo que genera una contradicción. Mientras la población exige una renovación total del sistema de transporte, el Estado sigue permitiendo la circulación de buses con más de 30 años de antigüedad. Pero claro, al 2022 ya tenías unidades de 25 años y ya debieron haber sido reemplazadas, fueron pidiendo ampliaciones. Y es lo que ha pasado hasta hace poco, ya a punto de salir. Y me tocó una, ¿no? Y hubo mucha presión, después de una autopista, como puso, ve que no, se cancelaron cerca de 800 unidades. Y luego se amplió, y ya cuando ya había dictado de datos, se amplió la vigencia de varias unidades. Entonces, habrá que ver si se cumple eso y no haya otra ampliación. Entonces, el tablero ya está servido, los problemas ya existen,
pero el esquema del transporte funciona bajo un modelo que, además de generar confusión, divide las responsabilidades de manera vertical. La ATU planifica, regula y fiscaliza. Las empresas concesionarias operan el metropolitano y los corredores, mientras que las empresas convencionales manejan las rutas de buses. En teoría, hay un regulador, pero en la práctica, la responsabilidad se diluye. El contrato del metropolitano venció hace años. Las rutas convencionales siguen sin un plan regulador reglamentado y el cronograma de retiro de vehículos antiguos se prorrogó. Cada una de estas decisiones tiene a un ente responsable, pero ninguna ha asumido públicamente de forma clara. El resultado de esta serie de fallos es visible en la percepción ciudadana, ya que según un informe de Lima Cómo Vamos en 2024, el 60% de limeños declara estar insatisfecho con el transporte público. Ante el gran vacío de una alternativa eficaz, la informalidad surge, no como una excepción, sino como una regla. El informe de Lima y Callao registrado durante el gobierno de Boluarte señala que las combis, coasters, buses convencionales y mototaxis acumulan más del 80% de preferencia entre los usuarios. La ironía se ve cuando solo un quinto de quienes la usan declaran estar conformes con esta opción, dejándonos atrapados entre un sistema formal que no logra consolidarse y uno informal que sigue operando como una alternativa incompetente. Creo yo que en este caso de estas personas que promueven el transporte ilegal, debería haber medidas más duras, una prisión preventiva, tanto el chofer como el dueño, unas cosas que habría que pensar para que sean realmente disuasivas. Yo sí creo ya que es el momento de formar militantes, para el regulador. Para eso, el Estado también tiene que dar medidas para promover ese cambio. El metropolitano está próximo a cumplir 16 años y buses y micros de Lima más de 20. Mientras persista la incapacidad para ejecutar, coordinar y asumir responsabilidades, todo seguirá igual. Lima seguirá moviéndose, como pueda y en lo que hay.